Ella es una prestigiosa médica, anestesióloga a nivel latinoamericano, es doctora en medicina, tiene una diplomatura en salud pública, ha viajado por muchos lugares del mundo, actualmente está en el hospital de las fuerzas de Montevideo, ¿no? De las Fuerzas Armadas, y es la jefa del servicio y coordinadora de anestesia trasplante. Ha sido premio CLASA, ha sido experta en CLASA, así que Karina, es un honor para nosotros que nos acompañes. Y mañana nos va a acompañar en la fiesta, donde ya le dije que va a tomar Fernet y bailar música cordobesa del compás nuestro. Espero, no sé, intentaré. Karina, muchas gracias. Muchísimas gracias, John, y gracias a ti, Silvina, también, que este contacto, a ustedes por venir. Y bueno, en realidad estoy muy contenta de venir, hace mucho que quería conocer Córdoba. Y bueno, acá hay gente que tiene más experiencia y otra menos. ¿Tiene un micrófono o formatero? Sí. ¿No escuchan? No. Sí. Pero es mejor. ¿Con micrófono? Por el tema de la filmación. Por el tema de la filmación. Bueno, lo que veo es que tenemos gente de diferentes edades, o sea que probablemente con diferentes experiencias. Si a ustedes les parece que lo que estoy diciendo es muy básico, me pueden hacer preguntas y profundizar un poquito más. Y si les parece que bueno, que hay cosas que no entienden, que no creo, también me dicen. Trataremos de que esto sea algo un poquito más interactivo, no tan formal, ¿no? como los congresos formales, porque en general se enriquece bastante más. El tema que elegí es un tema que trabajamos mucho nosotros, que tenemos mucha experiencia, porque yo trabajo mucho en cirugía de alta complejidad, craneofacial pediátrica, cardíaca de adultos, cardíaca pediátrica, trasplante. Entonces, bueno, es un tema que me gusta y que a veces uno lo complejiza mucho, y en realidad después que pasan muchos años y que empezás a usarlo más, te das cuenta que en realidad tal vez no es tan complejo, sino que es un poco de sentido común y, por supuesto, como siempre, estudiar y leer lo que hay en las publicaciones nuevas. Bueno, vamos a tratar de hacer un resumen lo más ameno posible. Espero que les guste. Lo primero es contarles un poquito de la historia para los más nuevitos de lo que es la historia de la fluidoterapia. ¿Saben lo que es eso? Esto. Es un péndulo, un viejo péndulo, como lo que se usa en los relojes de péndulo, ¿no? Como todo, el uso de fluidos en anestesiología ha seguido la ley de péndulo, ¿no? Primero teníamos una era en la cual le dábamos mucho volumen a nuestros pacientes, ahora les voy a explicar por qué, no era un capricho. Y bueno, a mí se me ocurrió llamarle la era del agua, no se llama así, eso es un invento mío. Y después tenemos una era que es muy reciente, que probablemente es la que estemos acostumbrados la mayoría, que es la era de la reposición guiada por objetivos, que en realidad tiende a ser muchísimo más restrictiva. Y ahora en el 2018 salió un artículo muy lindo que en realidad va un poquito más hacia el medio, que es lo que sucede habitualmente con este tipo de temas que son controvertidos. Los más chicos pensarán que la era del agua es la era de los dinosaurios, porque capaz que nunca sintieron que cuando uno reponía un paciente le hacía un cálculo de cuánto perdía con las pérdidas insensibles, más 10 mililitros kilo hora de exposición, más la diuresis, más lo del ayuno, y así hace una suma enorme, y al final daba que tenías que reponer como 5 litros en una cirugía de repente de 2 horas. ¿Se acuerdan? Los que tienen mi edad y más se tienen que acordar, ¿no? Los que no, les parece que somos dinosaurios, pero no somos dinosaurios, no es tanto. Hace unos pocos, lo que pasa es que todo avanza muy rápido, ¿no? Esta es lo que yo llamo la era del agua, en la cual cuando los pacientes llegaban a CTI nos decían, anestesia los encharca siempre y los trae llenos de agua, ¿no? Eso era, no sé si acá es así, en Uruguay era un clásico. Si te lo trajo anestesista hay que hacerle furosemida. Bueno, la era del agua tenía sus fundamentos también, no era nuestro invento. Inicialmente había, como ustedes ven en la British Journal y en revistas muy prestigiosas, algunos trabajos que demostraban que los primeros que se hicieron en sepsis en realidad. Lo que hay, tal vez algunas de las diapositivas tienen mucha escritura, pero como después se las voy a dar, ustedes las pueden leer con más tranquilidad. O sea que yo voy a tratar de hablarles de mi experiencia. Los primeros trabajos que se hicieron, yo tenía por allá como, bueno, hace más o menos unos 20, 22 años,
los primeros trabajos que se hicieron en los cuales se hacía una hiperreposición de los pacientes se hicieron en sepsis, porque se demostró que los pacientes que tenían una disminución del consumo de oxígeno, por ejemplo por alteraciones de la microcirculación o lo que necesitaban era que uno aumentara el aporte de oxígeno para levantar ese consumo de oxígeno que tenían y evitar el daño tisular y la hipoxia tisular. Entonces los primeros trabajos fueron en sepsis. Y ahí hubo toda una tendencia hace entre 20 y 15 años en los cuales los pacientes se hiperreponían. El paciente séptico o el paciente con algún tipo de shock distributivo, lo que sea, se transfundía con varios litros, primero de cristaloides, después se hacía coloides. Yo no sé si de ustedes era así. Shoemaker no era el que hacía ese trabajo, Shoemaker no fue uno de ellos. Shoemaker era uno, Javier Hurtado. Publicó muchas cosas, fue uno de los líderes en eso. Yo trabajé con él, obviamente asistente, y lo único que le hacía era panizarle las jeringas para sacarle las ovejas, ¿no? Él diseñó todo el resto, pero alguna cosita publiqué como ahí en el medio de los autores con él. Hoy en día es profesor de terapia intensiva. Eso se trasladó después a los pacientes graves que también tenían alteraciones de la distribución y vasodilatación en anestesiología. Y eso demostró, bueno, había muchos trabajos que demostraban que había una mejora en la perfusión periférica, una mejora en la hemodinamia y sobre todo en los parámetros hemodinámicos sistémicos, que a veces sabemos todos ahora, hoy en día, con el diario del lunes, que eso no necesariamente refleja una mejora en la perfusión tisular. Pero bueno, teníamos buena presión arterial, mejoría de la taquicardia, y bueno, se publicaron bastantes trabajos en los cuales se basaban en esto, se basaban en que había un enemigo oculto que no lo podíamos cuantificar exactamente bien, pero que era la hipovolemia. La hipovolemia se decía que podía ocurrir hasta en el 60% de los pacientes, por lo tanto de alguna manera había que corregirla. Esa hipovolemia era agua que se distribuía de diferentes formas, que ahora se los voy a mencionar. Entonces los objetivos de esta terapia liberal de fluidos era el uso inicial en el shock séptico, como ya les dije, y posteriormente se adaptaba y se adopta en la anestesia y en la cirugía con los objetivos de corregir el ayuno peroperatorio, que antes se corregía todo el ayuno, ahora se tiende a corregir los ayunos patológicos o los ayunos muy prolongados, pero antes corregíamos hasta las 8 horas de ayuno normal. Es decir, un paciente venía con 8 horas de ayuno, se le hacía el cálculo y se reponía, a veces hasta antes de la cirugía. Después corregir la vasodilatación que se hacía en la inducción anestésica, eso también se tenía en cuenta. La acumulación de líquidos en los espacios extravasculares, por ejemplo cuando se hacía clampeo de porta en las cirugías abdominales, que eso generaba edema portal, también se contaba para corregir. Mantener la diuresis y otros déficits de líquidos, por ejemplo el líquido expirado, las pérdidas insensibles por la exposición quirúrgica, que se hacía hasta 10 mililitros kilo hora de reposición. Entonces ese era el fundamento que nosotros teníamos, que yo llegué a hacerlo, y por supuesto ni que hablar cuando había hemorragia en la era del agua. La conclusión de eso era que según los intensivistas y otros colegas médicos, nosotros ahogábamos al paciente. Llegábamos a reponer hasta 7 litros de agua por día, de líquidos de suero fisiológico en general, o de otros, a veces usábamos mucho coloide más que ahora. Generábamos edema tisular, aumento de peso de hasta 3 a 6 kilos en una cirugía que de repente duraba 4 horas. Y bueno, y otras complicaciones de las cuales se hablaba, pero no había demasiadas demostraciones. Sobre todo el idilio abdominal con la dificultad en la recuperación de la función intestinal. Las consecuencias que tenían, o que había alguna documentación de que aparecían, eran estas, ¿no? El edema pulmonar, el edema del intersticio, el retardo en la recuperación de la función intestinal, el daño del glucocáliz intravascular y del endotelio. Esto fue más nuevo, esto se empezó a describir, esto ya les debe sonar a ustedes, el daño del glucocáliz. El glucocáliz se descubrió en los últimos años. La expansión de volumen, sobre todo la expansión aguda, daña las proteínas del endotelio y a veces genera hipotensión refractaria. Y cuanto más volúmenes le hacemos, el paciente baja más la presión arterial. La perpetuación de la vasoplegia, que es lo que les acabo de decir.
Bueno, después de toda esa historia, que es importante para conocer dónde estamos hoy, viene la segunda era, o el otro extremo del péndulo, que es la era de la reposición dirigida por objetivos. La reposición dirigida por objetivos implica, bueno, esto saben ustedes, ¿qué implica la reposición dirigida por objetivos? Los brillantes residentes, nuevos. ¿Reponemos hasta cuándo? Segundo parámetro de monitorización del paciente. Ahí está. Cuando llegue una presión arterial adecuada, no reponemos más volumen. Cuando llegue a una presión venosa central adecuada, no se repone más volumen. ¿Tá? Eso genera una terapia restrictiva, de alguna manera, porque ni bien se alcanzan los valores, ya no se repone más. Y además, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que se empezó a hacer? ¿Apoyar con qué? Con inotrópicos o con vasoconstrictores. Entonces, más vasoconstrictores, menos volumen, y esa es la nueva era, que para mí, en mi humilde opinión, porque yo vengo acá no como, yo no soy el profesor Miller, en mi humilde opinión estamos en el otro extremo del péndulo, ¿sí? En esta era también tiene sus fundamentos. Acá tenemos trabajos prospectivos, otros retrospectivos, randomizados, controlados, que empiezan a indicar, algunos de ellos tienen errores metodológicos. Cuando uno lee un trabajo es muy difícil, porque en general en la Facultad de Medicina en Uruguay no nos preparan para eso, pero hay que leer el tipo de trabajo. A veces inclusive el diseño del estudio no es el adecuado para los parámetros que nosotros queremos medir. Pero bueno, en realidad nosotros lo único que hacemos es leer el abstract y las conclusiones. Y si las conclusiones dicen la fluidoterapia restrictiva mejora la mortalidad, disminuye la hospitalización, ya eso nos sirve. Eso después vamos a ver que no es tan así. Pero bueno, empezaron a aparecer trabajos, incluso en revistas, por supuesto, muy prestigiosas, que uno a veces ahí ni siquiera mide la metodología, porque asume que porque está publicada en la British Journal es una buena revista y asume los resultados. Empezamos a restringir y a utilizar esta nueva terapia. En esta era de reposición dirigida por objetivos, se reduce la fluidoterapia, suponiendo que eso disminuye la hospitalización, la estadía hospitalaria, sobre todo en pacientes que están sometidos a cirugía electiva mayor y a cirugía vascular. La conclusión entonces que tenemos ahora en estos últimos años es que hay que restringir el volumen intraoperatorio, sobre todo de cristaloides, en lo posible hasta menos de 3 litros en una cirugía común, y que eso puede ser, digo, en una... no estoy hablando de un trasplante hepático, estoy hablando de una colectomía, de una hepatectomía menor, las cirugías habituales, o cirugía vascular, y que eso va a dar como resultado que el paciente va a tener una estancia hospitalaria menor y menores complicaciones. Ese es el fundamento que se ha dado en todas las publicaciones. Acá tenemos un trabajo que ya agrega lo que decíamos después, ¿no? Además de la restricción de volumen, a veces la restricción de volumen tan exagerada genera que sea difícil mantener la presión arterial, sobre todo en pacientes más añosos que necesitan más volumen para que el corazón se contraiga mejor, que tienen una falla diastólica, que trabajan con presiones de llenado, y eso me meto a decirlo teniendo a Carolina Carlos, que me da un poquitito de... porque ella sabe de esto mucho más que yo, pero bueno, hay pacientes que con 5 de presión venosa central, con 80 años, no logramos tener una presión arterial normal. En esos pacientes hay que agregarles inotrópicos. Y bueno, acá empieza la combinación de reposición con líquidos y con inotrópicos. Y bueno, ¿qué inotrópicos vamos a utilizar? Eso lo vamos a ver un poquito, eso lo dejé bastante de lado porque si no, no nos va a dar el tiempo hoy. Pero lo que les quería repasar era el objetivo de esta terapia restrictiva: disminuir el sangrado, sobre todo en aquellas cirugías que se benefician, por ejemplo, por las cirugías abdominales que tienen hipertensión portal, los pacientes cirróticos. Cuanto más volúmenes le hacemos, más se congestionan las venas y más sangra. Entonces eso sí está demostrado. Hay algunas cirugías que la disminución de la reposición increíblemente disminuye el sangrado. Y no es una hipotensión controlada, no es lo mismo, es disminuir la congestión de ciertos lechos vasculares, sobre todo el lecho esplácnico. Evitar complicaciones pulmonares, evitar el edema pulmonar, el edema de otros intersticios, y por lo tanto recuperar la función intestinal lo antes posible, evitar el daño del glicocálix, la vasoplegia por esa lesión, la hospitalización más corta,
Y bueno, y la disminución de la mortalidad, que en realidad yo revisé, capaz que alguno de ustedes tiene algún trabajo, yo lo que he revisado, no hay ningún trabajo que tenga una metodología suficientemente correcta como para sacar una conclusión certera de que disminuye la mortalidad esta terapia de reposición de fluidos restrictiva. Lo que sí es que se incrementa el uso de vasoconstrictores para mantener la presión arterial, como les había dicho. ¿Qué vasoconstrictor vamos a utilizar? No voy a entrar en el tema de vasoconstrictores, pero bueno, hay tres conceptos que les quiero recordar para que los tengamos en mente. La elección del vasoconstrictor, por supuesto que va a depender del efecto que nosotros necesitamos. Hay pacientes que tienen una taquicardia porque son jóvenes, por X motivos, y nosotros no queremos aumentar la taquicardia, entonces, ¿qué inotrópicos o qué vasoconstrictor elegirían? Fenilefrina. Hay pacientes en los cuales tenemos una disfunción contráctil, sobre todo ventrículo izquierdo, que pensamos que precisan algo de efecto beta. ¿Qué elegirían ustedes? Noradrenalina, o inclusive ahora la adrenalina también se usa. Noradrenalina. Hay otros pacientes que por determinadas características particulares del paciente, con riesgos o contraindicaciones, no responden a estos fármacos. Por ejemplo, los trasplantados cardíacos. Entonces ahí tenemos que hacer o solo fenilefrina, o si necesitan efecto beta, hay que hacer isoproterenol, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, para repasar, los miran después con tranquilidad, efecto alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 o de dopaminérgico, fijarse cada uno de los fármacos inotrópicos o cronotrópicos de los que disponemos en nuestros hospitales. Algunos de nuestros hospitales en Uruguay tienen milrinona, otros no tienen, algunos tienen los fármacos más nuevos, otros tienen solamente adrenalina, noradrenalina o fenilefrina. Digo, no sé qué pasa acá en Córdoba. Uruguay es un país que parece que está muy desarrollado, pero bueno, a veces no están así y nos tenemos que arreglar con los clásicos. De hecho, fijándose el mecanismo de acción, podemos elegir qué es lo mejor para nuestro paciente. Las consecuencias clínicas evidentes de esta terapia restrictiva, en realidad, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué consecuencias clínicas tiene a mediano, corto y largo plazo la terapia restrictiva? ¿Saben? ¿Cuántos saben? Levanten la mano. ¿Cuántos saben por haberlo leído? Bien. ¿Cuántos saben por haberlo experimentado, por haber seguido el paciente? Eso estoy casi segura que nadie, porque prácticamente ningún anestesista sigue el paciente al mes, a los 2 meses o a los 6 meses. Entonces, en realidad, nosotros hablamos de los mejores resultados y tampoco tenemos demasiados datos reales que saquemos los anestesistas. Nos basamos en datos en general de los intensivistas. Pero bueno, suponemos que lo que se ha visto es que hay una disminución de la diuresis, que aumentan los requerimientos de vasoconstrictores en cirugías largas y complejas, y hay una cosa que sí la vemos más frecuentemente ahora que antes, en la época en la que yo empecé. Los pacientes salen como con sed. ¿Qué cantidad de anestesiólogos de que hay acá han sacado pacientes que lo primero que le dicen es tengo frío o tengo sed? Todos alguna vez sacamos pacientes con sed. Eso es sugestivo, ¿no? Podemos no tener ningún estudio randomizado controlado, pero si el paciente sale con sed, cuando ustedes tienen sed, necesitan agua, ¿verdad? Eso tal vez no es muy académico, pero bueno. Entonces, yo cambiaría la era de la restricción por la era de la sed. Pero bueno, eso es un planteo. El planteo de hoy es que estamos tratando de llegar a un equilibrio. Yo creo que está totalmente a contramano la hiperreposición, porque sí está demostrado de que no sirve, y que en realidad no tenemos del todo claro los beneficios de una terapia absolutamente restrictiva. Entonces, lo último que les quiero mostrar es este trabajo del 2018, en el cual es muy interesante porque utilizaron una muestra muy grande de pacientes, 3.000 pacientes con cirugía abdominal mayor, con cirugía y con algunos factores de riesgo, en los que se dividió en 2 grupos, se randomizaron, y en uno de los grupos se hizo una reposición restrictiva y en otro se hizo una reposición liberal o clásica.
los resultados que se querían ver era la supervivencia sin discapacidad al año, cosa que los anestesiólogos nunca vemos, y resultados secundarios entre los cuales estaba la lesión renal aguda y la necesidad de tratamiento con terapia de sustitución renal. Acá está esta tabla es muy interesante porque están todos los resultados que ellos buscan. Y si ustedes ven acá, en realidad el único que tiene realmente una diferencia bien significativa es la lesión renal aguda, o sea que es el único que tiene una realmente significado clínico. Esto quiere decir que solamente un 1% de aquellos pacientes que no tienen estos resultados podría ser por el azar. Es decir, el 99% de los pacientes que tienen el resultado de una mayor incidencia de lesión renal aguda, tienen lesión renal aguda, es por la exposición a la restricción de volumen. Por eso nosotros elegimos primero esto y después hacemos el estudio. Cuando hablamos de 0,8, sí, es menor a 0,05, en general decimos es significativo. 0,2 es menor a 0,05 y se acerca un poco más. Pero bueno, acá tenemos que un 5% puede ser por chance, acá un 2%. Entonces en realidad probablemente sea el resultado más importante. Y eso es lo que los autores concluyen. Acá es lo que yo les decía. Fíjense, uno de los... el objetivo principal, no hay diferencia entre la supervivencia sin discapacidad al año, el sangrado es el mismo, con o sin restricción de volumen, la tasa de lesión renal aguda realmente es diferente, la terapia de reemplazo renal también es diferente. O sea que en realidad parece que no es tan fantástico la restricción de volumen exagerada, ¿verdad? ¿Les parece? Bueno, el planteo entonces de las estrategias de hoy va a haber que reverlo, y yo creo que llegar a una posición un poco más intermedia. Obviamente no vamos a seguir ahogando a los pacientes, tampoco los vamos a seguir matando de sed, y para resumir un poco, hemos pasado de demasiado líquido a una terapia dirigida por objetivos, que en general se asocia con vasoconstrictores y que genera algunas complicaciones que no las teníamos del todo claras. Y bueno, lo que hay que buscar es esto, buscar un equilibrio. Para buscar ese equilibrio hay que seguir trabajando y hay que seguir avanzando en la ciencia, avanzando en los conocimientos y en los estudios. Porque como decía Einstein, cuando uno está tambaleando y no sabe qué hacer, lo único que mantiene el equilibrio es seguir avanzando y seguir trabajando. Y por eso, una de las maneras de avanzar es avanzar en el conocimiento del uso del ecocardio transesofágico cuando se puede y hay disponibilidad, o si no que sea del ecocardio transtorácico, para permitirnos avanzar en el logro de ese equilibrio que estamos buscando entre vasoconstricción y reposición, y evitar reponer fluidos o elegir vasoactivos a ciegas. Por eso entonces le vamos a dar el paso a Silvina Longo para que nos hable un poquito de cómo hacer para tomar estas decisiones de manera equilibrada y no hacerlo a ciegas. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión acerca de la necesidad que el paciente orine durante la cirugía? Porque antes nos enseñaban que el paciente que orina a un output de 1 mililitro kilo era un paciente que tenía una perfusión tisular adecuada. Pero en realidad se ha demostrado que el riñón se atonta también durante el acto anestésico, y es probable que eso no ocurra. Sí, que no nos alarme. En la próxima conferencia yo veré alguna cosita, lo voy a tocar el tema. Uno de los parámetros que nosotros teníamos para la reposición era lo que tú decís, ¿no? Sin embargo, eso también es controvertido, porque cuando nosotros hacemos mucho volumen, sobre todo mucho suero fisiológico, en realidad nos parece que el paciente tendría que orinar más, porque le estamos haciendo más agua. Sin embargo, eso no sucede así. El riñón no es solo que se atonta, el riñón se edematiza y disminuye el índice de filtración glomerular, además de otras alteraciones que hay a nivel renal. Entonces, el hecho de hacerle demasiado volumen, como lo hacíamos antes, no solamente encharca al paciente y hace todas estas complicaciones, sino que a veces el riñón tiene una tendencia mayor a la retención de sodio y a la retención de agua. Entonces, cuanto más sodio y agua le damos, en lugar de orinar más, retiene más. Por supuesto, orina más. Y nosotros en lugar de 0,5 miligramos kilo vamos a ver que el paciente empieza a orinar
2 miligramos kilo, decimos, qué fantástico, pero lo que no sabemos es que está orinando 2 miligramos kilos y reteniendo probablemente mucho más de lo que está orinando. Entonces, hay que tomarlo mucho con pinzas y hay que tomarlo en el contexto de la perfusión periférica. Por ejemplo, el relleno capilar, el viejo relleno capilar. Fijarse cómo está el relleno capilar es una de las cosas y, por supuesto, ver el resto de los parámetros, cómo está la entaida y cómo está el paciente en general, ¿no? La diuresis sola no nos dice nada. La diuresis tiene que ir acompañada de todo el resto. Eso es lo que hemos aprendido en la